Hola, soy Francisco. El día de hoy te enseño cómo hacer unos ricos y sabrosos cortes de carne New York hecho en la estufa, hechos en un sartén. Están bien deliciosos, acompañados con unos repollitos de Bruselas. Mira, mira, ¡ay, Dolores! ¡Ay, Dolores! Bien sabroso. ¿Quieres aprender a hacerlo? Vámonos a cocinar. Estos son todos los ingredientes que voy a utilizar para hacer estos sabrosos cortes de carne New York o Nueva York. Aquí tengo 3 pedazos de 3 steaks, uno con hueso, este tiene hueso, estos no tienen hueso. Para darle sabor voy a utilizar sal al gusto, una barra de mantequilla y tomillo fresco. Eso es todo lo que voy a utilizar para hacer estos ricos y sabrosos cortes de carne New York o Nueva York. Y estos los voy a hacer aquí en la estufa, ¿ok? Entonces, ¿estás listo? Vámonos a cocinar. El tomillo, voy a agarrar unas cuantas varitas de estas y le voy a quitar las hojitas, ¿ok? A todos los tallos del tomillo, nomás le hacen así para abajo y así salen las hojitas. Entonces voy a hacer varios de estos tallitos. Le voy a quitar todo lo que son las puras hojitas, ¿ok? Y esto es lo que vamos a utilizar para darle sabor a nuestros cortes de carne, a nuestros New York steaks. Ahorita se los enseño cuando termine. Y así, miren, así ya terminé de quitarle todas las hojitas. Miren, aquí tengo todos los tallos. Entonces así para que se den una idea de la cantidad. La mantequilla está un poquito dura ahorita, entonces la voy a tratar de disolver y la voy a batir. Ahorita está un poquito dura, entonces la voy a poner unos segundos en el microondas para que se afloje y ahorita les enseño. La puse simplemente en el microondas por 10 segundos para que se aflojara porque estaba muy dura la barrita. Si la dejan más tiempo al aire libre, pues entonces a lo mejor no la tienen que poner en el microondas. Entonces ya que está así, le voy a agregar el tomillo. ¿Ok? Ahorita se los enseño. Aquí ya tengo el tomillo, ya miren todas las hojitas. Entonces lo que voy a hacer también, le voy a agregar una así pinchada de sal, así bien poquito, nomás para que tenga poquita sal. Ok, la voy a revolver bien revuelta, así, y todo el tomillo se lo voy a agregar, sí, todo, y lo voy a revolver también, ok, que quede bien revuelto. Esto es lo que le va a dar el sabor a nuestro bistec o a nuestro corte de carne Nueva York, New York steak. A los cortes de carne simplemente les voy a agregar sal hacia los 3, un poco de sal, le voy a picar así, les voy a aplastar para abajo, los volteo, entonces les agrego poquita más sal hacia los 2 lados, ok, y la aplastamos, y así los vamos a dejar. Bueno, asegúrense que el comal donde lo van a cocinar esté caliente. Este ya lo tengo caliente y voy a cocinar a fuego mediano. Entonces voy a agregar un poco de aceite de canola. Ok. Y voy a poner los steaks. Así. Lo voy a poner aproximadamente 5 minutos. 5 minutos. Voy a hacer 2. Ahí lo voy a dejar por 5 minutos. A los 5 minutos lo voy a voltear, ¿ok? Para que así lo dejen, no lo muevan, a fuego mediano. Pero asegúrense que esté caliente primero el comal antes de ponerlo. Miren qué delicioso se ven nuestros steaks. Mira. Híjole. Mira. Si notas, ahí ya se está empezando a cocinar. Así. Sin moverlos, ahí los vamos a dejar.
Ahí van, ahí van, ahí van. Ya le faltan 3 minutos más. Ahí vamos. 5 segundos para voltearlos. 3, 2, 1. Bueno, lo vamos a voltear. Los voy a voltear. Esto con mucho cuidado. Miren. Ándale, cuate. ¿Eh? Ahora, una cosa. Si tú los quieres bien cocidos, entonces déjalos más tiempo. Si los quieres más rojos, entonces pones menos tiempo, ¿ok? Es al gusto, como les gusta el corte de carne. Entonces, ya que los volteé, le voy a poner poquita mantequilla encima, ¿verdad? Nomás un poco para que le agarre el saborcito, ¿ok? Entonces, ya ahí lo tengo ya el tiempo, ya se lo puse. Entonces, poquita mantequilla para que empiece a agarrar el sabor del tomillo. Y así, a los dos. Ok. Así. Ándale. Bien delicioso. Y hay que se derrita. Mira qué delicioso. Mira qué delicioso. Nuestros cortes de carne Nueva York. Ay, Dolores. Esta Dolores va a volver a perder la dieta. Ni modo, Dolores. Tú tienes la culpa. Ni modo. ¿Para qué se casan con una persona que sepa cocinar? Ella tiene la culpa. Ella tiene la culpa. Bueno, y ya que le faltan unos minutos, voy a agregar unas hojitas así de, unas ramitas así de tomillo para que suelten también el sabor. Ahora sí, ya pasaron el tiempo, entonces los vamos a sacar. Y aquí voy a poner mi steak. Y lo voy a adornar con unas ramitas de tomillo. Y también le voy a agregar poquita mantequilla, así. Para darle más saborcito. ¿Ok? Y así lo sirven. Aquí tengo el corte este de carne. Voy a cortarlo a ver cómo está, a ver cómo se ve. Voy a cortarle así. Miren, miren qué delicioso. Miren qué delicioso. Un corte Nueva York. Cocinado a término medio. Cocinado. Uy, se me rompió. A término medio. Miren qué sabroso. Y este corte que corté aquí, pues este se lo voy a guardar aquí a Dolores, que no lo vamos a desperdiciar. Miren qué sabroso. Mira qué sabroso. ¿Bien? Y los voy a acompañar con unos coles o repollitos de Bruselas. Así de sabroso. Ándale, Dolores. Ándale, ándale, Dolores. Si se gustan agregarle poquita más mantequilla, así poquita, también se puede poner. Traigo limpias mis manos, para que no me vayan a criticar. Así. Si te gusta mucho el tomillo, entonces le puedes agregar poquito más tomillo, así también para decorar el plato. ¿Ok? Miren qué sabroso está mi steak. Ay, 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 nomás que tengo un problema.
con una mano estoy filmando y con la otra con el cuchillo no lo puedo cortar. Entonces le voy a dar unas cortaditas y ahorita regreso, Nomás denme chancita porque no puedo con una mano. Ay, 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 cuate. Ahora sí. Miren. Miren. Término medio, Ven que está así rojito. Término medio. Les diré que el tomillo le da un sabor bien especial. Bien sabroso. Y la mantequilla también, Con un repollito de Bruselas. Una combinación perfecta. Qué delicioso está esto, Wow. Wow, wow, wow. Miren, este tomillo fresco. Lo agarran así. Un pedacito de carne, miren. Y al ataque, cuate. Está riquísimo. Como dijera Dolores, está mortal. Bien bueno, Con estos repollitos de Bruselas. Ay, ay, ay. Ay. Mira. Así. Que agarre el tomillo. Que agarre el tomillo, mira. Lo muerden. Y fíjense bien, fíjense bien. Agarras el tomillo este del fresco. Deliciosamente sabroso. Todo una delicia, Bien recomendado. Bien recomendado. Para chupar de los dedos. Riquísimo, Riquísimo. Ay, Dolores. Ay, Dolores. Ya casi me lo acabo. Ya casi me lo acabo. Es una delicia. Está bien sabroso, Bien sabroso para que se animen a cocinarlo. Salud. Cuando hagan cortes de carne, si lo quieren hacer así a este estilo, pueden usar cualquier corte de carne, Pueden usar T-bone steak, pueden usar ribeye, pueden usar el que les guste. Yo usé este porque yo ya tengo otros 2 videos de ribeye y de T-bone. Entonces tuve la oportunidad de agarrar este Nueva York y dije voy a hacer ahora un New York y lo hice este estilo. Entonces para que se animen a hacerlo, ¿ok? Si quieren visitar mis otros videos, aquí les voy a dejar los links. Muchos saludos a todos, muchas gracias por mirar mis videos. Muchas gracias a los que se animan a cocinar mis recetas. Muchas, muchas, muchas gracias. Gracias por el apoyo. A los que suscriben, muchas gracias. Y a los que llegan al final de mis videos, muchas, muchas, muchas gracias. ¿Ok? A ti, muchas gracias. Aquí nos estamos mirando en el próximo video. Y recuerden siempre, siempre, siempre ser felices. ¿Ok? Adiós a todos. Y los dejo porque yo ya me voy a comer este steak porque está bien delicioso y ya hace hambre. ¿Ok? Ahorita que llegue Dolores. ¡Ay, Dolores! Adiós a todos.